Un nuevo día comienza con sus retos y oportunidades. La vida nos enfrenta constantemente a tiempos de decisión, pero hoy se presenta una nueva alternativa para corazones que buscan. AMEC Casa de Alabanza presenta Reflexiones de Esperanza. Palabras de aliento para nuestro diario vivir. Con el pastor Misraim Esquilín. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo el pastor Misraim Esquilín, pastor rector de la iglesia AMEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia que está localizada en el 109 de la calle Palmera en el pueblo de Canóvanas. Y como todos los viernes nos encontramos privilegiados, bendecidos por el Señor, que nos permite ocupar este púlpito radial para llevarte 45 minutos de esperanza. Esa esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Y de verdad que este fin de semana es un fin de semana extraordinario en nuestra congregación. Tendremos la oportunidad no solamente de ver el cierre de los servicios dominicales del mes de octubre. La fundación tiene unas actividades extraordinarias justo al cruzar la calle en el edificio que está al frente. Y una de las experiencias más importantes es poder celebrar testimonios poderosos de la mano y de la gracia del Señor. 751-6318, 751-6318, esa es la línea de esperanza. Nos puedes llamar inmediatamente para poder orar contigo, orar por ti, orar por los tuyos, presentar tu necesidad delante del Señor. Parejas de ancianos en nuestra iglesia están desde tempranas horas en la mañana ya buscando el rostro del Señor, están listos, preparados para atenderte y queremos atenderte con responsabilidad, así que por favor llámanos, queremos nosotros poder servir al Señor y servirte, clamando, intercediendo por ti y por los tuyos. Una palabra importantísima para todo el país. Queremos en esta hora levantar en alto el nombre de la familia Torres Padilla. Durante las horas en que nos encontrábamos transmitiendo el programa la semana pasada, estaban empezando a grabarse las situaciones de salud del siempre y querido y recordado licenciado Rafael Torres Ortega. Ese viernes a las 7:30 de la noche, una leyenda del evangelio de toda la América hispana se fue con el Señor. Aquellos que tuvimos la oportunidad de participar el domingo en la iglesia de Jesucristo del Caballero de la Cruz, vimos un despliegue de dignidad, un servicio digno de un jefe de Estado, con una autoridad y una gracia que hizo llorar a todo el mundo. Cada sección del programa, cada momento tan emotiva, tan llena de la presencia del Señor, y todos preguntándonos con la gallardía que Iris Nanet, sus hermanas, su hermano, su madre, doña Iris, a quienes le presentamos nuestro respeto, pudieron manejar un programa de primer orden, digno de un caballero que honró a Puerto Rico y al mundo entero. Enhorabuena para cada uno de ellos, porque no sabemos cómo es que pueden tener las fuerzas para hacer algo así. Sí sabemos que el Señor está con toda esta familia y con toda esta iglesia como un poderoso gigante. Y hago un llamado a toda la iglesia cristiana de este país, que tengamos en mente que la iglesia de Jesucristo del Caballero de la Cruz es un icono, es una responsabilidad de todos nosotros los cristianos de este país, y debemos ponernos a la disposición de la familia de Iris Nanet, de sus hermanas, de sus hermanos, de doña Iris, para lo que puedan y necesiten, porque a la hora de la verdad, don Rafael Torres Ortega, quien ocupaba este púlpito radial durante muchos años, no solamente bendijo a Puerto Rico, bendijo al mundo entero, y nosotros somos responsables de mantener esa bandera en alto. Yo decía en mi programa del domingo en la mañana en la iglesia que yo llegué a Radio Redentor hace más de una década, y entrando a este púlpito radial de donde me encuentro transmitiendo en este instante, lo único que había en mi mente eran las palabras con las que se introducían un programa que durante 21 años nos acompañó a todos. Encuentro. El hombre de nuestro tiempo es un hombre que camina sin rumbo fijo, no tiene meta al andar, y camina tan aprisa que nada puede entender. Quien grababa esa voz era nada más y nada menos que el querido amigo José Antonio Ayala. Y yo venía temblando porque yo no sé si usted entiende estas palabras, pero uno no es digno de sentarse en la mesa de trabajo que ocupó durante 21 años el licenciado Torres Ortega. Y cuando yo llegué a esta sala, con quien yo choqué fue con José Antonio Ayala, que estaba dando las noticias para ese entonces. Y me dio la bienvenida a Radio Redentor y me dijo: maestro, esa es su mesa de trabajo. Una frase que Torres Ortega utilizaba con mucha fuerza. Si usted piensa que eso es suficiente, déjeme contarle esto.
Yo me encontraba visitando el norte de Santander, en Colombia, justo en la frontera con Venezuela, esa sección entre Cúcuta y el puente que conecta San Antonio de Táchira. Y allí fui recibido no solamente por los pastores de la zona, el equipo de trabajo del pastor Satirio dos Santos, sino la superintendente de ese distrito para ese entonces de las Asambleas de Dios. Y esa mujer lo primero que hizo fue preguntarme por don Rafael Torres Ortega. Y le pregunté que cuán bien le conocía. Y ella comenzó a hacerme historias de cómo el pastor Torres Ortega caminaba a todas esas ciudades. La gente se queda en las capitales y en las ciudades importantes. Él se iba a los lugares donde la gente no quería llegar. Y llevaba cantidades de hermanos y hermanas en los grupos musicales, pagaba todos los gastos de las transmisiones, de la organización de los eventos, incluyendo las rentas de las canchas de fútbol o los parques donde se reunía. Y ella me dijo, cometimos el error una ocasión de recoger una ofrenda para poder ayudarle con los gastos, y cuando le pusimos el dinero en las manos nos los devolvió. Porque él no venía a estos lugares a buscar dinero, él venía a proclamar la palabra del Señor. Encontrar a Torres Ortega sentado con Stroessner en Paraguay y decirle a la cara a Stroessner, yo vengo aquí a predicar el evangelio, a montar iglesias. Y Stroessner, que aquellos que conocemos la historia sabemos que desde que comenzó su dictadura en Paraguay, hasta sus soldados utilizaban los cascos y los uniformes de los alemanes nazis. No tuvo otra alternativa que decirle a este pastor puertorriqueño, como usted desee, pastor, de las cruzadas y monté las iglesias. Ahí es que usted se da cuenta de los gigantes con los que el Señor nos hizo crecer, y nosotros tenemos que darle gracias a Dios por esta experiencia. Así que reitero mi invitación. Hay que seguir clamando por esta iglesia, hay que seguir apoyando a Iris Nanet y a todo su equipo de trabajo y asegurarnos de que nosotros podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esa bandera, una bandera que ya trasciende a Puerto Rico, va al mundo entero, pueda seguir flotando y pueda seguir haciendo todo aquello para lo que Dios les llamó a hacer en este tiempo y en el tiempo venidero hasta que Cristo venga. Después de la pausa musical, vamos a hablar un poquito acerca de esa experiencia de los llamados que Dios hace. Mantente en sintonía con nosotros. Reflexiones de Esperanza continúa. Vengo sediento, cruzando desiertos, mis fuerzas ya por rendir. Y en el silencio a veces pienso que Dios se ha olvidado de mí. Una vez más quebrantado, quedo tirado en el sol. Pero la atmósfera cambia, los vientos levantan y hoy huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna. Sopla respuesta de Dios, huele a lluvia. Sacia, restaura, me inunda. Tras de esa nube oscura, ya viene mi bendición. Ahora alzo mis hombros, sacudo el polvo y me paro firme a esperar, porque muy cerca se mira la nube vestida en favor. Toda la atmósfera cambia, los vientos levantan y hoy huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna. Sopla respuesta de Dios,
se escucha una tormenta fortuna. Sopla respuesta de Dios, huele lluvia que sacia, restaura, me inunda. Tras de esa nube oscura, ya viene mi bendición. Ricardo Rodríguez, una voz para la historia, un hijo espiritual, y esa canción poderosísima, ese himno se llama Huele a Lluvia. Respalde esos ministerios, búsquelo, que a la verdad sé que le va a bendecir de una manera extraordinaria. Hace algunos años, por la virtud, la bendición de poder participar dentro del cuerpo pastoral de las iglesias bautistas de Puerto Rico y de las iglesias bautistas americanas, tuve la oportunidad de conocer a un gigante británico llamado Alan Redpath. Piense en un camino rojo, Redpath, ese es su apellido. Este hombre murió en 1989 y aquellos que le escuchábamos y leíamos sus escritos y veíamos los testimonios no solamente de la pastoral, sino de la experiencia del evangelismo y de la academia, nos preguntábamos cómo era que Dios había formado un gigante como este. Redpath era pastor de una iglesia bautista en Edimburgo, la iglesia Charlotte. En 1964 estaba pastoreando esa iglesia cuando le dio un CVA, le dio un ataque cerebral, un derrame cerebral masivo. Y todo el mundo pensaba que se iba a morir allí mismito. No solamente no se murió, pudo recuperarse a ese Dios por misericordia, cosas que usted tiene que entender en la soberanía de Dios. Le permitió tener la capacidad de poder seguir hablando y escribiendo. Lo dejó siempre con unas marcas de altos niveles de depresión, se deprimía con mucha facilidad y él lo decía así abiertamente. Esto es parte de la enfermedad con la que yo estoy trabajando. Pero los que leíamos las participaciones y sus aportaciones anteriores al derrame y las aportaciones y las predicaciones posteriores a esta enfermedad, a esta crisis de salud, encontrábamos una diferencia extraordinaria. Las primeras, antes de enfermarse, era brillante, imponente, con una fuerza y un golpe en su entrega, en su delivery, que usted se sentía hasta fatigado. Pero después de la experiencia de esta enfermedad, era celestial lo que usted escuchaba. Cada vez que abría la boca, usted le da la impresión de que le estaba abriendo las ventanas de los cielos. Y no solamente eso, usted podía leer sus escritos y usted sentía una unción particular de parte de Dios. Alan Redpath, como dije hace unos segundos, murió en 1989. Y dentro de las muchas cosas poderosas que se pueden citar de él, hay dos frases que a mí me han taladrado el corazón desde que las escuché por primera vez y luego cuando tuve la oportunidad de leer alguno de sus escritos, repasarlas. La primera de ellas dice: la conversión de un alma es un milagro que ocurre en un segundo. La conversión de un alma es un milagro que ocurre en un segundo. La edificación de un cristiano santificado es una tarea que dura toda la vida. La edificación de un cristiano santificado es una tarea que dura toda la vida. El problema es que él acompañó esta frase con una expresión que me parece que es lapidaria y que cuando usted la escucha inicialmente le golpea el rostro y luego le hace sentido al corazón. Cuando él terminó de decir lo primero que yo acabo de expresar, acompañó esa expresión con la siguiente frase: cuando Dios desea realizar una tarea imposible, cuando Dios tiene en mente que algo imposible hay que meterle las manos, toma un ser humano que es imposible, lo hace pedazos y le asigna la tarea. Y él no estaba diciendo esto por virtud teórica, académica o por algún bosquejo que quería escribir, lo había experimentado. Cuando Dios desea desarrollar una tarea que es imposible, va a buscar un ser humano, un hombre o una mujer, que es imposible, que no hay manera de meterle las manos, que es difícil, que es duro, lo hace pedazos, lo muele y entonces le asigna la tarea. Piense por un momento sobre esta última expresión y trate de aplicarla a los modelos bíblicos que usted conoce y aquellos que hemos estado manejando y trabajando a través de este púlpito radial por los pasados meses. Se encontrará que sin lugar a dudas Redpath tenía razón.
las tareas para las que Dios llama a sus hijos y a sus hijas son tareas imposibles. Si fuesen tareas fáciles, no necesitábamos al Espíritu Santo de Dios para realizarlas. Y mucho menos la presencia de Dios salvándonos, cambiándonos, haciéndonos nuevos para poder desarrollar las mismas. Hay gente que en el camino piensa que es que Dios lo primero que hace es que te capacita para darte la tarea. No, lo primero que Dios hace es molerte. Lo primero que Dios hace es pulverizarte. Lo primero que Dios hace es hacerte entender que la tarea que va a poner sobre tus hombros, tú no tienes las capacidades, yo no tengo las capacidades para desarrollarlas. Y que es necesario que tengamos una experiencia poderosa de primera magnitud, donde no tengamos otra alternativa sino desde el suelo decirle a Dios, yo no puedo con tu presencia, esto es más grande de lo que jamás yo puedo pensar o creer y necesito tu ayuda. Y entonces empieza el proceso de capacitación. Déjeme dar algunas pistas para que usted pueda entender hacia dónde yo voy. La Biblia está llena de experiencias en las cuales Dios llama a hombres y mujeres para hacer cosas que no pueden hacer. El Señor agarra a Pedro y le dice, ven, camina sobre las aguas. ¿Pedro podía caminar sobre las aguas? No. Agarra al cojo y al paralítico y le dice, toma tu lecho, camina. ¿Él puede hacer eso? No. Él llama a Lázaro y le dice, levántate, sal de esa tumba. ¿Lázaro puede hacer eso? No. Puedo seguir mencionando ejemplos. Es para que usted pueda entender que a nuestro Dios se le ocurre que hay cosas que nosotros no podemos hacer y que Él quiere que nosotros las hagamos. Para que eso pueda ser posible, lo primero que tiene que hacer es darnos una experiencia poderosísima con Él. Una experiencia que nos deje en el suelo. Una experiencia que nos quite todas las alternativas de gloriarnos en nuestras propias capacidades. De que nosotros podamos decir, es que yo puedo. Usted lee, por ejemplo, el capítulo 2 del libro de Ezequiel y cuando usted ve esos primeros 3 versos, usted se da cuenta de que la visión que Ezequiel ha tenido en el primer capítulo lo ha dejado en el piso. No necesito darle mucha fuerza a esto, lo que hace falta es leerlo. Capítulo 2 del libro de Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Este hombre, después de haber visto la gloria de Dios, lo que está en el cielo, traído a la tierra para que él lo pudiera ver, está en el suelo. Y cuando el Señor lo tiene que llamar para comisionarlo, lo tiene que poner sobre sus pies. Es el caso de Moisés, es el caso de Pablo, Saulo de Tarso, es el caso de todos y cada uno de nosotros. Es un encuentro en el cual lo primero que Dios te dice es, tú no sirves. Para lo que yo quiero que tú hagas, tú no sirves. Tendrás 200 de IQ, 400 capacidades, tienes habilidades que ni regalándolas se acaban. Tú no sirves. Y yo tengo que hacerte chocar con mi presencia para producir inicialmente en ti 2 cosas. Lo primero se llama metanoia, lo segundo se llama epistrefo. Y sé que para algunas personas puedo estar hablando lenguas y no estoy hablando lenguas, estoy dando los conceptos en griego de lo que en español se traduce como arrepentimiento y conversión. No sé si se ha dado cuenta de que en la palabra del Señor el llamado que se hace constantemente es a arrepentirse y a convertirse. Y la gente piensa que las 2 cosas son la misma experiencia y que es la misma expresión dicha desde 2 diferentes dimensiones del lenguaje. No, son 2 cosas completamente distintas. Lo primero, arrepentimiento, metanoia, es que usted recibe un conocimiento, una revelación de algo que no es suyo y le va a cambiar su voluntad. Va a producir un cambio absoluto de la forma en que usted vive. Va a desarrollar un cambio completo en la forma en que usted piensa y en las actitudes que usted tiene hacia usted mismo, hacia el pecado y hacia la santidad de Dios. Eso no viene por razón, viene por revelación del Espíritu Santo de Dios. Si lo quiere decir en un ambiente metafísico, y me perdonan los teólogos porque sé que esta frase está borderline, está tangencial a algunas cosas que nosotros no queremos tratar. Es una revelación, es un metaconocimiento donde el Espíritu Santo de Dios llega y te dice, mira quién tú eres, mira el pecado que está en ti,
Mira la maldad que hay en tu corazón. Mira la santidad y la majestad de Dios. Mira la grandeza del Señor y mira la grandeza del Calvario. Mira cómo tú te estás perdiendo lo mejor de la vida por estar de espaldas a la realidad de lo más grande que existe sobre toda la creación, el creador de los cielos y la tierra. Y mira la oportunidad que yo te doy en esta hora. Eso se llama metanoia. Y eso produce que uno se compunja en el corazón. No tiene que ver con emociones, a pesar de que uno llora. No tiene que ver con la parte esta de remordimiento, porque la metanoia del Nuevo Testamento y el remordimiento andan por dos cosas, por dos caminos completamente distintos. Es un proceso en el que se le quita a uno el velo de los ojos y uno ve la realidad que uno tiene frente a uno. Pero eso no se puede quedar ahí. Necesita que uno tome una decisión. Y el Espíritu Santo de Dios provoca que uno desarrolle algo que se conoce como epistrefo. Y eso sí es un cambio de 180 grados, un twist, un viraje, un turn around. Usted va hacia el oeste, usted camina hacia el este. Usted va hacia el norte, camina entonces hacia el sur. Las dos cosas tienen que ir tomadas de la mano. En lo primero, Dios te da ese azote, si lo quiere decir, en el ambiente de campesino, de tierra adentro de mi país. El Espíritu Santo choca contigo y no hay manera que tú te quedes sobre tus pies. Y te revela todo eso que es importante que conozcas. Y una vez uno está en ese proceso de arrepentimiento, uno le dice al Espíritu Santo de Dios, yo me quiero convertir. Yo quiero que tú me dirijas en la dirección totalmente opuesta a la que yo estaba caminando. Que cambie mi manera de vivir, de pensar, de hablar, de ver, de oír, de hablar, de sentir, de caminar. Dame un nuevo corazón. Eso se llama conversión. Y usted se da cuenta de que en ese proceso se dan dos elementos que son vitales. Si usted tuviese la bendición, hubiese tenido la bendición de morirse en ese instante, usted volaba a la presencia del Señor. Porque usted, arrepintiéndose y convirtiéndose, inmediatamente la sangre de Cristo lo limpiará de todo pecado, lo ha limpiado de todo pecado, pone su nombre en el libro de la vida y usted entra por ahí derechito, ni bautismo necesita. Pregúntele al ladrón que estaba al lado de Jesús para que él le pueda decir que cuando llegue usted llegue al cielo, porque él no necesitó bautismo. Porque lo que usted necesita para poder entrar al reino de los cielos, allá arriba, a las moradas celestiales, es arrepentimiento y conversión. Pero si usted no tuvo la bendición, como yo, usted tampoco, yo tampoco tuve esa bendición de morirnos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tiene que darse un proceso. Los pastores y teólogos de las generaciones anteriores le llaman a eso proceso de santificación. Y eso es correcto, eso es así. Pero es un proceso de transformación donde Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y eso requiere experiencias constantes con el Señor. Lo que es significativo detrás de esto es que cada vez que el Señor nos da una experiencia con Él, aumenta el nivel del llamado y del reclamo que Dios nos hace. Nunca Dios se revela porque sí. Siempre se revela porque hay una tarea que nosotros tenemos que desarrollar. En el caso de nuestro amigo Ezequiel le rompen los sueños. Se da cuenta de que esta oportunidad de poder ser sacerdote cómodo en Jerusalén, con identidad nacional, porque el templo está listo, porque hay ropajes sacerdotales, porque los oficios y los itinerarios para los oficios están ahí. Eso él lo podía hacer sin necesidad de mucho esfuerzo y mucho ánimo, energía. Y quiere que le diga algo. Muchos sacerdotes lo hacían sin ninguna participación de la presencia de Dios. Simplemente por la costumbre de que eran familias sacerdotales. Pero no es lo mismo ser llamado a ser profeta y sacerdote en Jerusalén, a ser reconsagrado y ungido para ser profeta y sacerdote en Babilonia, donde el templo ya no está porque lo destruyeron en Jerusalén, donde los ropajes sacerdotales y los oficios han desaparecido y lo único que te queda son los recuerdos. Si te parece que estoy mencionando algo que no te hace mucho sentido, yo te voy a leer un salmo que se escribió precisamente en esa época de los cautiverios, donde la gente lo que estaba pensando era en cualquier cosa menos en la presencia y en la santidad y en la gracia de Dios. Está recogido en el Salterio, el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Gente que está caminando hacia el frente, mirando hacia atrás. Recordando lo que había, lo que fue y ya no es. Lo que pudo ser y no es.
Y oiga esto, acordándose en las memorias, que recordar no es malo, pero cuando usted vive simplemente de los recuerdos, y esos recuerdos lo que le traen a su corazón es todas las cosas terribles que pasaron y usted no hizo nada al respecto, usted tiene problemas serios para caminar. Lo grande del caso es que el verso 2 de ese salmo dice: sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los sauces son los willows, esos weeping willows, esos son los árboles que lloran. Usted los encuentra así como colgando a sus ramas y le dicen los árboles, los sauces llorones. Y lo que el salmista está diciendo con esto es que los instrumentos para alabar al Señor fueron colgados sobre las ramas de los árboles que lloran. Entregaron su capacidad para adorar. Entregaron sus instrumentos para el servicio. Entregaron sus herramientas para poder bendecir el nombre del Señor. Y la gente que está alrededor, que no conoce al Señor, le está diciendo a ese cuerpo del Señor, ese pueblo de Dios que es santo, que cantaran. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y oiga la experiencia de esa gente en Babilonia. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo vamos a cantar si todo lo que teníamos lo perdimos? ¿Cómo vamos a cantar si la esperanza de Israel se perdió? ¿Cómo vamos a cantar si la ciudad ha sido destruida? ¿Cómo vamos a cantar si todos nuestros tesoros han sido saqueados? ¿Cómo vamos a cantar si no hay sacerdocio? ¿Cómo vamos a cantar si no hay templo? ¿Cómo vamos a adorar si no me puedo parar en el Monte de los Olivos para ver la ciudad santa a la distancia? ¿Cómo vamos a cantar si lo mejor de nuestro país ha sido se ha sido convertido en esclavos, ha sido hechos cautivos y hemos perdido hasta nuestra historia? En ese ambiente, Dios llama a Ezequiel y le dice a Ezequiel: yo necesito hacerte pedazos, porque la tarea que yo te voy a dar es una tarea imposible. Y si tú piensas que porque eres profeta y eres sacerdote, estás capacitado, yo tengo noticias para ti. Mira la grandeza que hay en los cielos. Mira la majestad del que te habla. Mira lo inexplicable, que por más palabras que busques para describir lo que ves, la gente no va a poder entenderlo a cabalidad, porque no hay palabras humanas para poder describir la eternidad del que te habla. Y cuando estés en el suelo, postrado, como dice el capítulo 3, atónito, con boquiabierto por lo que tú has visto, ahí es que yo te voy a llamar. Y no esperes que te capacite antes para entonces llamarte. No funciona así. Yo te tengo que hacer pedazos, te tengo que llamar y capacitarte con unas habilidades nuevas. Que muchas de tus destrezas yo las puedo usar. Esos son otros $20. Yo quiero darte unas destrezas que tú no tienes. Quiero darte unas habilidades que tú no posees y quiero conseguir en ti la sensibilidad para escuchar mi voz y hacer lo que yo quiero que tú hagas. Se llama discernimiento y obediencia. Esto es lo que está encerrado en la experiencia del llamado. Se dará cuenta de que en el caso de Ezequiel, como en el caso de muchos hombres y mujeres que Dios reclama, no solamente Dios permite que sus sueños estén fracasados para entonces llamarlos. Puede haberlo antes, pero nosotros la mayoría de las veces somos tan cabezones que cuando la vida nos sonríe, en lo menos que pensamos es en el llamado de Dios. Y cuando el Señor, el Todopoderoso, nos permite que seamos confrontados con nuestros sueños fracasados, entonces nos permite comenzar a entender para qué nos llama. En el caso de Ezequiel, le permiten comprender la naturaleza de las crisis políticas y culturales que vive no solamente Babilonia y Judá, el pueblo de Dios, sino también las naciones circunvecinas. Y entenderlas no con los ojos geopolíticos de su tiempo, sino con los ojos universales que tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y muchas de las ocasiones le estará llamando constantemente a experiencias. Y yo le voy a decir esto y le va a sonar pesado a algunos de los especialistas en el Antiguo Testamento. Pero la verdad es que muchas de las experiencias que Ezequiel tiene, ni él mismo las puede entender. Pero ¿por qué Dios permite que Ezequiel y muchos hombres y mujeres, no solamente en las Escrituras, sino en otros lugares, puedan tener experiencias que no puedan entender? Para que nunca se olviden, nunca nos olvidemos que nosotros somos vasos de barro y que tenemos en este vaso frágil el derramamiento, la manifestación, la revelación de algo que siempre va a ser más grande que nosotros.
Toma en consideración el día en que el apóstol Pablo nos comunica, 2 Corintios capítulo 12, que tuvo 3 temporadas de oración diciéndole al Señor que le quitara una enfermedad de encima. Lo dijo con mucha honestidad. Yo saqué 3 temporadas de oración, así dice el texto original, 3 temporadas de oración para pedirle al Todopoderoso que me quitara la enfermedad, porque yo creía que yo funcionaba mejor sano que enfermo. Y yo no lo podía entender. Yo no podía entender por qué Dios no me contestaba. Y cuando me contestó, lo que me contestó lo voy a escribir aquí. Me dijo que no me iba a quitar la enfermedad, que me iba a dejar enfermo. Porque lo que él quería era que yo pudiera entender que enfermo yo era más efectivo que sano. Porque enfermo su poder se perfeccionaba en mí. Y 2, para que yo pudiera entender que esa enfermedad era como una válvula para asegurarse de que yo no me saliera de las manos del Señor y no me exaltase sobremanera. Esto tiene una fuerza poderosa, porque entonces está diciendo el apóstol Pablo, como también lo podemos ver en otros personajes de la palabra del Señor, que como parte de estas revelaciones y de los llamados de Dios, al Todopoderoso se le puede ocurrir que nosotros tengamos cualquier clase de aguijón para asegurarnos de que toda clase de llamado y de aplausos y de adulación y de alabanzas que podamos recibir no nos llene de aire la cabeza, no nos infle el pecho y no terminemos nosotros pensando que somos la última Coca-Cola del desierto o el último surullo de la marginal. Esos aguijones pueden ser enfermedades, como en el caso de Pablo. En otras ocasiones puede ser como situaciones con los hijos, problemas familiares, problemas económicos que no se acaban. Y usted se pregunta, pero es que él ha dicho que suplirá todo lo que me falta conforme. Sí, te va a suplir lo que es necesario. Pero si se encuentra el Señor, que tu debilidad está en el área de las economías, puede producir un aguijón en el área económica. Yo estoy diciendo esto con mucha responsabilidad porque creo que nosotros estamos de cara a una situación que se va a convertir en un aguijón nacional. Nosotros no acabamos de despertar a la realidad como pueblo cristiano puertorriqueño que la estructura, el modelo, el programa, la temporada que estamos viviendo y que vamos a vivir es completamente distinta a la que nosotros hemos vivido hasta hoy. Desde que tenemos conciencia como la última generación después de la Guerra Mundial. Usted se da cuenta de que Puerto Rico no despierta la realidad de que su constitución y su estructura geopolítica, su estructura demográfica, su composición social ha cambiado. Y llevamos meses, años diciéndole al pueblo a través de este púlpito radial, miren, vamos a hacer una sociedad de gente envejecida. 2.5 millones de personas se espera que sea nuestra población en los próximos 10 años, quizás antes. Esto estaba estilado para ser dentro de 20 y a la velocidad que va, ya usted sabe que se ha adelantado. Donde el 49% son personas mayores de 60 años y donde 140,000 de ellos sufren enfermedades de demencia relacionadas a las situaciones de enfermedades de ancianos, al desgaste, a situaciones complicadas tales como el Alzheimer, Parkinson y otras situaciones que usted sabe que se dan como demencia senil y hasta depresiones crónicas. Y la pregunta que nos hacemos y nos hemos hecho en muchas ocasiones es ¿cómo nosotros como cristianos puertorriqueños respondemos a esto? ¿Cómo respondemos a las situaciones presupuestarias y económicas que Puerto Rico va a tener en un momento como este? ¿Cómo servimos a esa comunidad? ¿Cómo se para la iglesia de frente para poder mantener ese faro ardiendo, sabiendo que el servicio y la composición de la gente a la que le sirve es distinta? Es ahí donde Dios llama. Es ahí donde Dios se revela. Y te dice, lo primero que voy a hacer es que tengas un encuentro conmigo. Y te tengo que levantar del suelo, porque una de las cosas que tienes que entender es que la gloria detrás de todas las bendiciones que yo voy a derramar sobre esta isla siempre será mía, no será por tus fuerzas, no será por tus capacidades, pero te tengo que dar herramientas que tú no tienes para poder hacer este trabajo. Y te tengo que llenar de una gracia y te tengo que llenar de un poder, pero requiere que haya metanoia y epistrefo, que te arrepientas, que descubras que yo te estoy revelando cosas que tú no sabías y que son más grandes que tú, y que me permitas a mí decidir hacia dónde te voy a llevar. Entrégame el control, conviértete.
La gente dice, pero es que yo me convertí ya, mire. Usted mira esta expresión en la experiencia teológica, bíblica, se da cuenta de que esto es algo que usted no pecaría de decir sí, que hay que hacerlo todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Cuando eso sucede, Dios nos da capacidades para poder entender la naturaleza de qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando políticamente? ¿Qué es lo que está pasando económicamente? ¿Qué es lo que está pasando socioculturalmente? Y usted comienza a recibir esa revelación de Dios y Dios le va capacitando. Eso lo hizo con Ezequiel. Eso lo hizo con Pablo, eso lo hizo con Moisés, eso lo hizo con Jeremías, con Daniel. Y lo quiere hacer contigo y conmigo y lo quiere hacer con la Iglesia Cristiana de Puerto Rico. Es interesante que como el nombre que se le ha puesto a esto en los libros del Mertowns es que Dios nos da la capacidad de soñar el sueño de Dios. Dios nos da la capacidad de poner en acción no nuestros sueños, sino el sueño de Dios. Y los sueños que, en el caso de Ezequiel, que habían sido fragmentados sin que él tuviese responsabilidad alguna para ello, y esto es un dato que yo necesito puntualizar. Ezequiel no está en la lista de los que se portaron mal. Ezequiel no está en la carta donde se narran y se enumeran, se identifican los bandidos que fueron responsables de la debacle que tiene Jerusalén. Pero Ezequiel es parte del pueblo y tiene que sufrir los dolores de cabeza que el pueblo está viviendo. La mayoría de la gente que me está escuchando está en esos zapatos, preguntándonos cómo es que nosotros tenemos que pagar los platos rotos de los bandidos y de los sinvergüenzas que llevaron a Puerto Rico a la crisis que nosotros tenemos. Esa pregunta es válida y hay que hacerla, pero este no es el momento, porque lo que hace falta es ponernos de acuerdo para poder entender lo que Dios quiere hacer con la isla y pararnos de frente en el nombre de Jesús, con corazones arrepentidos y mentes arrepentidas, con corazones convertidos, recibiendo la capacitación del cielo para poder hacer lo que Dios nos manda a hacer y ser aquello que nosotros debemos ser. Ezequiel tiene que asumir esa responsabilidad, sufriendo el cautiverio, el exilio, el ser despojado de sus ropajes y sus funciones sacerdotales, sin haber hecho cosa alguna para merecerlo. Sus sueños de joven adulto que estaba en Jerusalén, los hicieron pedazos cuando ocurre la deportación. Pero los encuentros que tiene con Dios, y estoy hablando de muchos, porque cada rato Dios lo agarra con su mano y lo lleva en el espíritu a ver muchas cosas poderosas. Esos encuentros le permiten a este profeta decidir si quiere seguir contemplando los pedazos de sus sueños o si quiere hacer suyos los sueños de Dios. Si quiere seguir viviendo los fragmentos que Jerusalén y Judá han producido por causa de su pecado, o si quiere ver los sueños de restauración que están en el corazón de Dios. Luego de sus encuentros con Dios, este profeta está en posición de decidir si quiere seguir contemplando una ciudad destruida, un pueblo cautivo, una identidad nacional desintegrada, o si quiere ver la ciudad celestial y que Dios le dé la capacidad de ser ingeniero, arquitecto, para medir cómo es que luce el futuro de Dios. Si quiere ver un pueblo resucitado que se levanta desde los huesos y recibe no solamente tejidos y nervios y piel, recibe espíritu de Dios. ¿Cómo es que Dios quiere levantar la identidad de este pueblo y levantarla para que pueda reflejar la gloria del Eterno? Lo que es increíble, y lo voy a decir con mucho temor y temblor, es que esos sueños se convierten en tareas y asignaciones para la vida de Ezequiel. Y se convierten en tareas y asignaciones para nosotros también en Puerto Rico. ¿O usted cree que estos son documentos históricos para que nosotros los leamos y sepamos qué fue lo que pasó el año pasado, el mes pasado o hace 2600 años atrás? Yo creo que el reto está sobre la mesa. Y repito las palabras de Alan Redpath. Dios encuentra una tarea que es imposible de realizar. Va a buscar a alguien imposible como tú y como yo. Nos va a meter las manos, nos va a moler y después que nos muela, nos va a poner en las manos la tarea para que nosotros la desarrollemos para la gloria suya. La generación anterior a la nuestra, la generación de los Gille Ávila, de los Torres Ortega, de los Efraín Andino, esa generación enfrentó retos más grandes que los nuestros, créanme. Uno que se sentaba a los pies de estos Gamaliel con mucha frecuencia tiene la oportunidad de verlos sudar y discutir problemas, pero de primer orden. Pero se las arreglaron para ver la gloria de Dios y para poner en acción no sus agendas, sino las agendas del cielo. Ahora nos toca a nosotros, es nuestra responsabilidad. Y el tema del Señor hoy es: ponte sobre tus pies.
que yo tengo una tarea que quiero que desarrolles y vas a ver la gloria de lo alto poniendo en función lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Oremos al Señor. Padre, la palabra que propusiste en mi corazón la he entregado esta mañana a través de este púlpito radial. Y sé por el testimonio de tu Espíritu que hay muchas personas con corazones palpitando a galope, porque esa palabra, Dios, así como me ha pegado fuerte en el corazón, sé que también les ha pegado a ellos. Yo suplico en esta hora, Dios, que esta palabra produzca arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión en tu pueblo, entre nosotros, tus hijos, para que podamos de rodillas ante tu presencia reconocer que lo que tú quieres que nosotros hagamos es imposible para nosotros. Y que estás tratando con nosotros como tu pueblo, para que desde el suelo, reconociendo tu santidad y tu majestad, decidamos levantar las manos y decirte, vamos a hacer lo que tú quieres y como tú quieras, Señor. Ante tus pies nuestros sueños fragmentados, a tus pies las crisis políticas, económicas y socioculturales que nosotros estamos enfrentando, con el solo deseo, Dios, de que tú puedas permitir, te dignes, oh Dios, en permitir que tus sueños sean nuestros sueños. Y que nuestra tarea de vida sea, Padre amado, sea única y exclusivamente hacer aquello para lo que tú nos llamaste. Entonces veremos tu gloria, veremos tu poder, entonces veremos tu santidad. Entonces, Padre amado, Puerto Rico tendrá un nuevo avivamiento como has prometido a través de los últimos años y que nosotros queremos contemplarlo y vivirlo. Mientras estas cosas pasan, salva, consuela, liberta, suple, provee. Y permite que mis hermanos y hermanas a lo largo y a lo ancho del alcance de este transmisor radial puedan tener la misma experiencia. Mis ojos han visto tu gloria. He caído de rodillas y no he tenido otra alternativa que decirte, sea hecha en mí tu voluntad. Gracias por esta experiencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en Cristo Jesús. Amén. AMEC Casa de Alabanza presentó Reflexiones de Esperanza. Palabras de aliento para nuestro diario vivir. Con el pastor Misraim Esquilín.